A los asistentes y a los que nos están siguiendo a través de Internet, en virtual, y para dar, digamos, para tratar en esta, nos están acompañando en esta sesión de debate con el título que en el programa está un poquito, porque dice fondos de resiliencia hacia la solución. Yo hubiera puesto un par de interrogaciones en el sentido de dar el sentido que queremos dar al debate, de decir si es suficiente tan solo con tener los fondos como para alcanzar los objetivos propuestos por estas acciones de gran envergadura. Bueno, para desarrollar este tema, pues me acompañan, tenemos a Celia Gómez González, que ella es directora gerente del Servicio Cántabro de Salud. También nos acompaña Francisco José, José Ponce Lorenzo, que él es el director gerente del Servicio Murciano de Salud. También Benigno Rosón, que es el subdirector general de Sistemas y Tecnologías de la Información del Servicio Gallego de Salud. Y bueno, son tres personalidades con una larga trayectoria de conocimiento, de experiencia en desarrollo de proyectos complejos. Son tres de los artífices de las TIC en salud y de las que disponemos en el sistema actualmente. Y junto a ellos, y quizás con una perspectiva distinta, desde el lado empresarial, pues nos acompañan también Javier Jarauta en la distancia, que es experto y consultor en ciberseguridad. Y por otro lado tenemos también a Marciala de la Cuadra, que ella es socia responsable de la estrategia para el sector público y para sanidad. Es una perspectiva complementaria. Y un poco la metodología es la tradicional, de que inicialmente partiremos con una ronda de, digamos, de exposición de criterios por cada uno de los participantes en la mesa, y luego ya entraremos más en preguntas concretas y un debate más cruzado. Por eso, inicialmente lo que quería plantearlos es que dediquen 5 minutos cada uno, o 3 a 5 minutos, para proyectar cuál es su visión de los aspectos críticos, de los más importantes o que ven más relevante en función de esta aplicación de los fondos de reestructuración y reconstrucción y resiliencia, y cómo lo ven ellos, y también del PERTE de sanidad. No sé, Celia, cuando quieres. Bueno, lo primero, agradecer a las 6 darme la oportunidad de participar nuevamente en una actividad de la sociedad. También al SACIL, ¿no?, por la colaboración en esta jornada, que para mí además tiene un significado especial, y me vais a permitir algo muy personal. Yo soy leonesa por los 4 costados desde hace aproximadamente 5 siglos, que tiene memoria mi familia, y es la primera vez que participo en alguna actividad en León, con lo cual, bueno, pues me emociona. Así que esas gracias las redoblo, ¿no? Bueno, y entrando en materia, bueno, las preguntas no son fáciles. Y alguien decía, creo que Luciano en su primera intervención preguntaba, bueno, siempre hemos pedido más dinero, pedido más recursos, nos faltaban recursos, ahora vamos a tener recursos. ¿Y ahora qué? Pues ahora seguramente pediremos más recursos, ¿no? Porque seguramente, o por lo menos a nosotros todavía no nos salen las cuentas, necesitamos más para los proyectos que queremos desarrollar. Pero es verdad que previo a eso seguramente es necesario que nos organicemos bien, ¿no? Que todavía tenemos que aclarar, y no lo digo solo en el nivel particular, creo que también como Sistema Nacional de Salud, fijar bien las prioridades, sobre todo en aquellos proyectos que son proyectos colaborativos del conjunto del Sistema Nacional de Salud, y en los que debemos de alinear
las prioridades, los retos, los objetivos de los mecanismos de recuperación, ¿no? Y quizás ahí ya no deberíamos de echar más tiempo en esa definición, porque en verdad llevamos un año, ¿no?, dando vueltas a ese tema, necesarias, pero que tenemos que pasar ya a la acción. Creo que también, y junto con eso, y relacionado con esta misma reflexión, los plazos, los tiempos en los que vamos a coincidir todos queriendo hacer desarrollos, y todos, no solo el sector salud, sino muchos otros sectores, va a ser también un reto, porque los recursos humanos, es verdad que hay muchos recursos humanos, no, hay muchos recursos humanos, pero con la formación suficiente para poder, digamos, iniciar proyectos desde cero, quizás ahí, ¿no?, tampoco tenemos tanto, y también tendremos que establecer cómo priorizamos la dedicación de esos recursos. Otro de los elementos que yo creo que son retos o ejes sobre los que tenemos que trabajar, todo lo que tiene que ver con la gestión de la contratación administrativa, que ese es un tema con el que ya hemos reflexionado en estos meses, porque hemos visto durante la pandemia maneras diferentes de poder trabajar, de las que seguramente esas lecciones aprendidas, no solo las que tienen que ver, que a lo mejor algunas no son tan fáciles de solventar con la propia ley de contratos, pero sí en la colaboración, incluso la interna, entre personal TIC, funcionales, el cómo agilizar los procesos de análisis y desarrollo. Este verano en la Universidad Menéndez Pelayo, María Ángeles, tuvimos ocasión también de hablar sobre esos temas, ¿no? Y otro tema que, bueno, por pararme y dejar las competencias digitales de los profesionales, ¿no? Ya más allá de de todo lo que hablamos, profesionales TIC o funcionales que están más implicados, muchos de los retos que nos proponemos y de los proyectos que planteamos, que tienen que ver con muchas de las cosas que ha comentado también el gerente de SACIL, de telemedicina, de conectividad, de llevar, bueno, y de acercar y de utilizar más también tecnologías en movilidad, necesitan también de adquirir más pericia, que a veces la damos por supuesta y no siempre está, ¿no? Y bueno, pues dejo ahí que continúe, compañero. Muy bien, gracias, Celia. Me uno al agradecimiento a la organización por invitarme a este foro. La verdad es que llevo poco tiempo en la gestión del Servicio Murciano de Salud y es la segunda vez que vengo a una jornada de las 6, entonces estoy muy agradecido y realmente siempre digo lo mismo. Muy curioso para mí que un gestor que directamente de la clínica esté en un foro con informáticos. Entonces, es curioso que vaya a contarles algo que ellos probablemente vosotros sabéis mucho más que yo. Me gusta siempre con que estamos en un mundo, lo habréis oído, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Realmente las cosas están cambiando y posiblemente la pandemia haya provocado una catalización y una aceleración de estos cambios. Cambios a nivel de la transformación digital, cambios de la digitalización. Es todo muy complejo. Bien, centrándonos en el tema de los fondos de residencia, hay dos o tres ideas que quiero dejar, no quiero dejar muchas más. La primera idea es que los servicios de salud siempre han estado infradotados. Entonces, es necesario una serie de fondos externos para poder progresar en la transformación y en la modernización de nuestros sistemas. Eso por una parte. En Murcia teníamos mucha experiencia previa, antes de la pandemia, porque trabajábamos mucho con los fondos FEDER y teníamos mucha experiencia, porque antes de la pandemia utilizaron mucho los fondos FEDER pues, para hacer multitud de proyectos, Data Lake, etcétera, etcétera, que consiguieron transformar un poquito la organización. Aprendimos cómo hacer las contrataciones que hablábamos antes, aprendimos cómo enmarcar los tiempos, cómo gestionar estas circunstancias. Ha llegado la pandemia, hemos utilizado estos fondos de una forma un poquito más laxa, que veníamos haciendo mucho antes, con proyectos como telefarmacia, etcétera, que ha sido tan exitoso. Realmente estos fondos son necesarios porque probablemente no podremos avanzar en la administración pública sin esta colaboración de otras administraciones. Y bueno, en esas estamos intentando, como yo le digo a mis colaboradores, todo el dinerito que venga a Murcia, que no se vaya ningún euro. Entonces, hay que trabajarlo muy bien para que todos estos proyectos salgan adelante.
Sí, bueno, buenas tardes a todos. Como el resto, agradecer a la organización que nos haya invitado y felicitarla como siempre por estos eventos que siempre es muy grato compartir con todos vosotros la experiencia, o la experiencia que en este caso tenemos todos de la gestión de estos nuevos fondos. Yo un poco también por seguir la línea argumental y contestar a la pregunta de José Luis de si son suficientes. Yo creo que si es suficiente con estos fondos, es que no, ya le diré por qué, pero desde luego que es necesario también está muy claro que sí, porque si no tenemos dinero y no estamos bien dotados, difícilmente se pueden abordar los proyectos, ¿no? Y yo creo que se me escuchan mal. Pues decir, que necesario seguro, porque una de las cosas que siempre hemos tenido es una en el aparato de tecnología. Yo creo que además hemos hecho milagros durante estos años para llegar a esta digitalización tan importante como tenemos, ¿no? Entonces, como mínimo, necesarios. Y decía suficientes. Suficientes no. Para ejecutar esos fondos, yo creo que lo primero que tenemos que tener es un proyecto. Un proyecto o un conjunto de proyectos en cada una de las comunidades, porque cada comunidad tiene sus estados del arte en la tecnología y los tiene que adaptar. Pero desde luego, un proyecto como mínimo como comunidad y un proyecto global como país, que yo creo que hay además el Ministerio, a través de la Secretaría del Estado, tremendamente en cómo coordinarnos a todos y importantes como espacio de datos. Entrecortado, ¿no? Yo no sé si hablas se me oye. Sí. A ver, ahora se me escucha. Bien. Empiezo. Hay que tener un proyecto. Nosotros lo que hemos es dibujado ya esa octava área sanitaria digital virtual, que lo que trata es de, sobre nuestras áreas físicas, crear esa red virtual de servicios que apoyen a esas áreas y lo hagan con la nueva tecnología que se puede desarrollar y que nos ayudará a ir conformando pues, ese conjunto de iniciativas que irán llegando, que pues están llegando fondos del Ministerio, fondos directamente de Europa. Pues esto es lo que habrá que ir visualizando. Desde luego el dinero que viene es impresionante, es más del doble de lo que se ha movido en fondos europeos en el 14-20. Pero no solo es más del doble, sino que Europa está diciendo que el 30% tiene que ir a transformación digital. Por lo tanto, yo creo que ahí nadie puede decir que se va a quedar sin dinero para hacer esto, ¿no? De hecho, yo auguro que sobrará dinero al final y nos dirán a todos que corramos porque hay dinero, como decía mi compañero de Murcia, que se puede quedar sin ejecutar y sabéis que los fondos europeos al final acaba pasando esto, ¿no? Sí que es cierto que vamos a tener un proceso complicado de romper resistencias, porque aquí ya no estamos hablando de digitalizar, estamos hablando de hacer una transformación digital. Eso supone que hay que cambiar, y yo creo que además el modelo sanitario, si no se sustenta, hay que cambiar las formas de trabajar. Y esto es decir a los profesionales que lo hagan de manera distinta, que atiendan de manera distinta a los pacientes, que adapten sus flujos, que lo hagan con mayor productividad, con ubicuidad, que también seguramente conciliarán mejor su trabajo, pero sí que es cierto que hay que romper resistencias. Yo hasta ahora estaba todo el mundo tranquilo, ya empiezo a oír que si las máquinas nos vienen a sustituir, cosa que siempre me sorprende, ¿no? Porque al final las máquinas siempre son un apoyo, y estoy hablando de la inteligencia artificial, que está muy en boga, ¿no? Al final las máquinas son un apoyo, nadie va a sustituir a un profesional sanitario. Pero sí que parece que ya empieza a existir algún run sobre esto, ¿no? Bueno, esto nos va a ocurrir. Pero para eso tiene que haber liderazgo institucional e, insisto, un proyecto claro. Ahora, también creo, que además ahora mira, ahora estoy hablando cómodo, que ya no se me interrumpe, que hay una gran ventaja, y lo comentábamos, venimos de uno de nuestros peores momentos, una crisis sanitaria galopante, pero que la hemos sacado, además de por muchas otras cosas, por el uso de la tecnología, y se ha demostrado que la ciudadanía se adapta muy rápidamente a todo eso y que la tecnología, lo que pensábamos muchos que daba, lo acabó dando, que es unos canales distintos y unas maneras de actuar mucho más ágiles. Por lo tanto, yo creo que también, sacado el velo de la tecnología, que siempre nos excusamos en que la tecnología no funciona para no hacer esos cambios, viniendo un dinero importante para hacerlos
que insisto, probablemente habrá que precisarlo más, porque si este que está viniendo de una manera un poco desordenada, y yo creo que es culpa de todos y de nadie, porque es mucho dinero a gestionar, nos tiene que ayudar sin ninguna duda a avanzar en ese proceso de transformación digital. Bueno, tercera prueba, no sé si no se me oye, ¿no? Tampoco, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Me uno a los agradecimientos y felicitaciones de mis compañeros de foro. A mí sí que me gustaría, estoy totalmente de acuerdo y alineada con todos los comentarios que se han hecho y tal vez aprovechar un poco también la visión de todo esto desde el sector privado, ¿no? Pero como parte también de lo que es el ecosistema de salud, ¿no? A ver, nosotros qué vemos, ¿no? Yo como lo veo, desde la teoría, pues la situación es, no sé si perfecta, pero mucho mejor que años pasados, en el sentido de que hay una estrategia de salud digital donde, bueno, pues se plantean, ¿no? qué transformaciones son necesarias para acometer, para reformar lo que es el sistema, ¿no? O mejorarlo. Además se plantea que estas transformaciones hay que hacerlas de forma coordinada entre todos los agentes del sector, incluso cuando hablas con gestores públicos, yo creo que tienen claro qué hay que hacer, ¿no? o qué transformaciones hay que abordar en el sistema. Y de hecho, bueno, y lo decían todos, ¿no? Ahora mismo, pues Europa ha puesto a nuestra disposición unos fondos excepcionales para acometer esta transformación. Y esta es la teoría, pero la realidad es un poco diferente. ¿Por qué? Pues yo creo que por los requerimientos que se están planteando desde Europa para acceder a estos fondos y también por las características del propio sistema público. Es decir, y para mí, respondiendo un poco al planteamiento de cuáles son los aspectos críticos, pues tiene mucho que ver con el título de estas jornadas, ¿no? Con la gobernanza. Y diría, por completar lo que ya se ha dicho, que hay dos aspectos críticos, ¿no? Para mí, lo primero es hacer una buena planificación en la asignación de recursos. Es decir, tanto en la definición como en la planificación. ¿Y a qué me refiero? Pues una de las cosas que estamos viendo es que vosotros como gestores, en los próximos años os vais a encontrar con una serie de fondos que seguramente financian los mismos ámbitos, pero de naturaleza diferente, ¿no? Y creo que es fundamental asegurar la sostenibilidad de estas inversiones. Es decir, se ponen fondos a disposición del ecosistema para llevar a cabo unas inversiones, pero estas inversiones tienen que ser sostenibles en el tiempo. Y claro, depende de qué fondo estemos hablando. Estamos hablando de fondos estructurales o fondos coyunturales que realmente suponen, yo creo que el mayor volumen de fondos actualmente disponibles, pero son excepcionales y tienen una duración en el tiempo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues una buena planificación para asegurar la sostenibilidad de estas inversiones, una vez que, ¿no? A partir del 26, me parece que es clave. Y luego, por otro lado, también me parece que es clave el garantizar pues una transparencia en la comunicación y agilidad en la toma de decisiones. ¿Por qué? Pues sobre todo por cómo se ha definido el modelo de ejecución de estos fondos. Es decir, cuando me refiero a la agilidad en la toma de decisiones, es que si vemos el modelo de ejecución de estos nuevos fondos, pues las reglas de funcionamiento las define Europa. Y no sé si están todas las reglas definidas, o sea, están siendo muy ágiles desde Europa en tomar determinadas decisiones, ¿no? Lo segundo es que el qué, ¿no? el qué reformas o qué inversiones se está decidiendo por parte de la Administración General del Estado, principalmente los distintos ministerios, ¿no? y en este caso el Ministerio de Sanidad, pero necesariamente lo tiene que hacer las comunidades autónomas, que tienen las competencias, que tienen, creo, el conocimiento y la mayoría de las capacidades, ¿no? Pero sin embargo las decisiones del qué se están tomando a nivel Administración General del Estado. Sin embargo, en la ejecución participan la Administración General del Estado, es decir, los gestores y ejecutores de esos fondos públicos son los propios ministerios, en este caso el Ministerio de Sanidad, pero también en gran parte las comunidades autónomas. Y cuando me refiero a la transparencia en la comunicación es porque igualmente estamos viendo que muchos de vosotros tenéis que llevar a cabo o tomar decisiones o determinados compromisos con todavía muchas incertidumbres y todavía con muchas preguntas por responder, ¿no?
y encima además, y yo creo que ya lo habéis dicho, todo esto se une con unos plazos, unos requerimientos muy exigentes en contenido y en plazos, y con limitaciones en la disponibilidad de recursos, tanto en número y en algunos casos también en capacitación, ¿no? Entonces, por resumir y concretar, para mí 2 aspectos críticos es una adecuada planificación de recursos para garantizar la sostenibilidad de estas inversiones y desde luego más agilidad en la toma de decisiones y más transparencia en la comunicación, ¿no? Bueno, vamos a dar paso a Javier Jarauta, que en la distancia nos haga sus comentarios, su posicionamiento. Perfecto, muchas gracias, José Luis. ¿Me escucha bien? Entiendo. No tengo problemas de micrófono aquí, así que lo que es el mundo virtual, madre mía. Bueno, lo primero, nada, agradecido como mis compañeros, a SEIS, a SACIL, al Ayuntamiento de León de poder permitirme. Tengo la desgracia de quería haber estado ahí con vosotros, pero urgencias de última hora ha sido imposible, ¿no? Pero bueno, por lo menos estar ahí apoyando. A ver, queda poco que decir con todo lo que habéis dicho actualmente. Yo me había estructurado un poco la primera puesta en 5 puntos, ¿no? 5 puntos que creemos que son importantes, ¿no? Bueno, lo decíais también antes, es una situación ideal, ¿vale? Está perfecto, pero es una oportunidad única, primer punto. Yo creo que los próximos 6 años hasta el 2026 tenemos todos los que estamos aquí una oportunidad única de realmente hacer una transformación real. Pero lo que es preocupante que lleguemos al 26 y no hayamos aprovechado esa oportunidad. Yo creo que tenemos que hacer un sprint de 6 años para luego ser sostenible, ¿no? Pero la pregunta de final del 2026, qué pena que esto se podía haber aprovechado más, no debería ser real, ¿no? Tenemos que estar preparados. El primer punto es oportunidad única. El segundo, estar preparados. Si no estamos preparados, y eso hay que empezar ya, hay que estar preparados desde todos los puntos de vista tecnológico, humano, etcétera, ¿no? Nosotros decimos que para hacer una transformación digital hay 4 fuerzas que tiran de esa transformación. Una es la regulación, la normativa, que tira muy fuertemente, y los procesos que tenemos que ir con ella. La segunda es el cambio tecnológico, el paradigma tecnológico hacia la nube, hacia 5G, está cambiando todo, y eso es otra fuerza de la digitalización que tenemos que gestionar muy bien. La tercera, y en nuestro sector salud más importantísima, los sensores, la sensorización, los IoTs, el mundo de IoT en el sector salud y la sensorización para ayudar al paciente y a los profesionales es fundamental. Y la cuarta y última, que son las personas, o sea, el talento, ¿no? Es fundamental. Entonces hay que cabalgar con esas 4 fuerzas para conseguir ese punto, ¿no? Y Marciala lo decía muy bien también, la gobernanza, o sea, el punto, esto no se puede hacer sin gobernanza. Gobernanza en su sentido más amplio, como lo habéis definido ahí en el foro, ¿no? Gobernar procesos, cambiar mentalidades, cambiar cultura, hacer una reingeniería de todos los procesos para que esto sea máximamente aprovechable, no 100%, pero al máximo. Hay que hacer ese gobierno y ese cambio de procesos, ¿no? Toda esta transformación tiene unos pilares, hay que identificar muy bien qué pilares son los que tenemos que basar, pilares tecnológicos principalmente, como me decía antes desde el sector privado al que represento, también la parte de ciberseguridad es crítica. Creemos que para hacer esa transformación esto no se puede hacer sin seguridad, con lo cual sin seguridad y privacidad, que son 2 caras de la misma moneda, lo cual creemos que es importante. Voy a poner un ejemplo en otros componentes. En el componente 11, por ejemplo, que es la transformación digital de las entidades locales, se ha definido que la aportación de los fondos para la ciberseguridad es un 20%. De ese 30% de digitalización que hablabais antes, el 20% es para ciberseguridad, con lo cual da un índice de la importancia que tiene, ¿no? Luego esos pilares, ciber es uno, comunicaciones es otra, tecnología es otra, hay que hacerlo, ¿no? Y luego, por último, como quinto punto, yo creo que es crítico
ir todos a una, es decir, la colaboración público-privada es fundamental. Las empresas privadas, las grandes organizaciones y las pequeñas también, estamos dispuestos a invertir. O sea, esto es una inversión a largo plazo. Entonces, la colaboración de todo el sector público con el sector privado para hacer esa transformación digital, tecnológica y de procesos y de servicios, yo creo que es fundamental. Yo creo que hay en foros donde participamos habitualmente, donde se juntan en modo debate sin el único interés de progresar la visión del sector privado de gran empresa, universidades, centros tecnológicos y sector público, pues da unos resultados fundamentales, ¿no? Luego, por resumir, oportunidad única, tenemos que estar preparados con las 4 fuerzas que nos impulsan, la gobernanza como punto crítico, los pilares, entre ellos la ciberseguridad, uno de ellos, pero hay 3 o 4 más, y por último, colaboración público-privada para que esto no se nos quede ni un euro sin aprovechar, como decíais antes. Así que es nuestra visión. Y muchas gracias por los distintos elementos que han ido surgiendo. Creo que hay elementos de acuerdo, coincidimos. Quería comentar en la situación actual, como se ha comentado, de situación única y por un lado también de un reto, de un compromiso que hay que asumir a largo plazo. El tema es, tenemos unos fondos cuantiosos, no comparables a lo que se ha dispuesto, pero por muy grandes que son, no llegan a cubrir todas las necesidades, es un hecho. Y en esa situación ocurre que hay que tomar decisiones sobre prioridades. Y de alguna forma es lo que se está haciendo con las propuestas que aparecen sobre PERTE, etcétera. Indudablemente en lo que es la estrategia digital, pues se marcan ahí unas prioridades, unos puntos. El otro elemento es la rapidez que habéis comentado, la exigencia de esa aceleración, de que es necesario ejecutarlo muy rápidamente, no se puede. Y eso exige, indudablemente, tener los recursos necesarios para poderlo abordar, como habéis manifestado, de personal, de infraestructuras, etcétera. Y un tercer punto es que allí donde hay dinero, y dinero de esta forma y más cantidad, hay más evaluación, hay más seguimiento, hay más control. Y en este momento, creo que también se ha comentado, no solamente interno del propio sistema, sino que viene a nivel nacional y a nivel europeo. Creo que las habéis puesto de manifiesto. Por hacer un poco ya poniendo en el tema de la priorización, ¿entendéis que hay un alineamiento? Es una pregunta, por favor, ¿no? Que hay un alineamiento entre los deseos que se manifiestan en la estrategia nacional y cómo se ve la evolución o se está planteando en otros marcos, el mismo PERTE, etcétera. ¿Sí? Si queréis, lo dejamos como una pregunta abierta. Mejor con este, bueno, si seguimos el mismo orden. Bueno, yo creo que estamos en ello, ¿no? Que Sí, estamos en ordenar las prioridades. Yo creo que está bien definido por lo menos las áreas, ¿no? en las que trabajar y en las que yo creo que además todos tenemos proyectos vinculados, algunos que ya estaban en marcha, algunos que eran retos pendientes y que ahora encuentran el marco de la financiación. A mí hay una cosa que comentaba antes Benigno que me parece que es muy importante, que es esa definición o ese intento de cooperación y de colaboración en el Sistema Nacional de Salud, de establecer líneas en las que podemos trabajar en conjunto, en las que además se pueden alinear los proyectos que tenemos ya y que podemos tener o desarrollar ahora, entre otras cosas porque tenemos retos comunes de interoperabilidad, de integración, de comunicación, que sobre todo además benefician mucho a las personas, ¿no? En esa continuidad asistencial y esos procesos de los que antes también hablaban, que ya no es solo entre
la primaria y el hospital o entre los servicios del hospital, sino también entre las comunidades autónomas, porque al final las personas tienen también esa movilidad. Bien lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí que el ejercicio que estamos haciendo, y por la coincidencia además de muchos de los proyectos que estamos poniendo encima de la mesa desde distintas comunidades autónomas, yo creo que sí, que hay un alto porcentaje de coincidencia y que seguramente estamos trabajando en la buena dirección, pero bueno, paso palabra. Voy a quitar esto porque creo que se me va a ir un poquito mejor. Estoy de acuerdo con Celia en lo que está diciendo. Realmente hay una serie de líneas comunes que son para todas las comunidades autónomas que tienen que ser de esa manera. Si queremos, siempre todos nos quejamos de que hay 17 comunidades, 17 sistemas sanitarios, 17 sistemas informáticos para atención primaria, 17 para atención hospitalaria. Hay cosas que tienen que confluir y tienen que ser de esta manera, no puede ser de otra manera. Pero también es cierto que cada comunidad tenemos nuestra propia idiosincrasia y están nuestras pequeñas microlíneas de trabajo que se conocen in situ, se conocen en el territorio. Entonces, bueno, como dice Celia, creo que se está trabajando bien. En los consejos interterritoriales se ponen en común muchas líneas de trabajo que creo que deben ser comunes para todas las comunidades. Y luego cada comunidad pues, que gestione la microgestión de su propia comunidad. Las necesidades, como antes comentaba el compañero de mesa, cada comunidad tiene un desarrollo distinto a nivel tecnológico, entonces no puede ser café para todos. Cada comunidad deberá implementar estas mejoras donde necesiten que deben de ser implementadas. Está claro. Bueno, no es necesario insistir más, quizá cambiaría. A ver, se ha puesto de manifiesto, y yo creo que estamos de acuerdo con, como Javier comentaba, el tema de la colaboración público-privada como un elemento crítico. Además, lo exige el propio europeo. Sin embargo, bajo el mismo nombre de colaboración público-privada, pues se puede amparar distintas formas y aproximaciones a cómo establecerla, y en ese sentido sí me gustaría conocer la opinión de ambos lados, por parte de los proveedores de tecnología y por parte, digamos, de los usuarios del sistema sanitario. Bueno, un poco por también simplificar esto, que yo creo que lo complicamos más de lo que es. Dado que que la competencia en sanidad está descentralizada, a lo mejor en otros ministerios o en otras áreas competenciales, el dinero o las inversiones se discute que sean centralizadas o descentralizadas. Aquí no, yo creo que el ministerio no discute que quiere que los proyectos o la financiación que haya se invierta en unas líneas estratégicas donde yo creo que coincidimos todas las comunidades. No había, había un acuerdo tremendo, pero después se transfiere el dinero para que cada comunidad ejecute ese dinero en los proyectos concretos que tiene la comunidad. Entonces yo creo que en ese aspecto en sanidad no hay ningún problema. De hecho, también hay transparencia, porque lo bueno que tiene la administración pública es que todo lo concursa. Es decir, lo que cada uno va a hacer o no. Otra cosa es que tengamos mejor o peor publicados nuestros planes estratégicos, que anunciemos antes o después nuestras licitaciones, etcétera. Pero el dinero está ahí. Yo creo que sí que nos falta algo importante, yo creo que lo venimos comentando y que además con el Ministerio, y que además ahora Europa lo exige todavía más, que es que demos cuentas de en qué finalmente nos hemos gastado el dinero, en todo ese dinero, dónde ha sido efectivo. Pero yo también insisto, creo que somos de las áreas en donde el área tecnológica en sanidad donde mejor se está gastando el dinero. Entonces yo ahí no le veo problema. Y sí que es cierto que el Ministerio está haciendo en algún caso cuestiones de homogeneidad, porque fijaros, yo no estoy de acuerdo, porque además me parece que no hay que gastar el dinero así, pero 1.000 millones los ha dedicado a decir la alta tecnología, los TAC, la resonancia, vamos a hacer que se modernicen todos. Yo digo que no estoy de acuerdo porque a temas de tecnologías 1.000 millones ni 500, ha ido mucho menos porque parece que era más importante el otro, y creo que ahí que sí que era necesaria la renovación, si os dais cuenta, ni apoya el tejido industrial local, ni se queda en el país, porque está muy bien modernizar, pero esto va a 4 grandes empresas o 5, ¿no? Pero también es cierto que, oye, la alta tecnología hay que renovarla, y ahí se ha hecho un esfuerzo de homogeneización. En los proyectos tecnológicos es normal que también los aterricemos cada comunidad, porque no hay 17 sistemas
distintos. Hay 200 o 300, porque las comunidades en cada hospital a lo mejor resulta que no tenemos el mismo sistema de información. Y cuando hay el mismo sistema de información será por algo, o por historia, o por pertinencia, o por modernización del mismo. Es decir, tener monocolor tampoco es bueno, porque creo que la competencia en el mercado es absolutamente necesaria. Por lo tanto, yo creo que ahí no vamos a tener absolutamente ningún problema. Insisto, lo que tenemos que tener es un proyecto, y un proyecto alineado con lo que se va a gastar este dinero, y poderlo medir, porque hay que seguir invirtiendo en él. Por terminar un poquito la reflexión, también tenía aquí apuntado un proyecto, por ejemplo, que tiene que dinamizar claramente el Ministerio, que lo está haciendo, es el tema del espacio de datos. Y esto lo está haciendo, que está diciéndonos a todas las comunidades: la economía del dato en Europa es importante, tenemos que ser competitivos respecto a Estados Unidos, a China, hagamos por lo menos una federación de todos nuestros datos, consigamos que esos datos se puedan utilizar de una manera anonimizada para la investigación por parte de todos, e incluso vayamos a un modelo federado europeo. Hay que estar haciendo, pues nuevamente poniendo una línea y diciendo: este dinero lo vamos a gastar en esto. En el PERTE también, y ya termino, hay iniciativas de colaboración pública-privada, donde invirtamos conjuntamente, un 40% unos y un 60% otros. Me refiero que yo creo que esto se va ordenando. E insisto, yo creo que lo que tenemos es que todos trabajar y tener claro qué proyectos queremos ejecutar y que sean transformadores. Porque el dinero acaba apareciendo. Sí que nos puede costar un poquito, que ahora van saliendo las cosas y se van ordenando, pero yo creo que el dinero para todas esas líneas de momento va apareciendo. Es más, yo creo que tenemos más dinero ahora mismo del que somos capaces de gastar. Sí. Yo, el tema de la colaboración público-privada, claro, yo lo cuento desde el lado privado, ¿no? Efectivamente, yo sí que creo que las iniciativas que se están lanzando bajo el marco de los fondos de los Next Gen implican, como ha implicado yo creo que en los últimos años, colaboración público-privada. El tema es un tema, yo creo que de expectativas. Es decir, cuando se lanzaron el plan de recuperación y resiliencia o el MRR, claro, al final el acento aquí y el principal mensaje era: cuidado, estos fondos, para acceder a estos fondos es clave que los proyectos que se financien en estos fondos sean transformadores y que además partan de una colaboración público-privada. Entonces, claro, desde el sector privado por lo menos pensamos, y seguramente a lo mejor no con toda la información, de que se iban a articular mecanismos de colaboración público-privada diferentes a los que ya existían. Yo estos mecanismos todavía no los he visto. Quiero decir, ¿en qué sentido? Que pensábamos que, bueno, y hablando con distintas empresas, que cuando se hablaban de los MDIs, los PERTES, ¿no? Pues que se iban a articular modelos de financiación diferentes a las convocatorias tradicionales de ayudas y subvenciones, ¿no? Entonces, efectivamente, esos nuevos mecanismos todavía no los hemos visto. No sé si ahora con la publicación del PERTE algo nuevo veremos, ¿no? Pero eso no implica que no haya colaboración público-privada en la ejecución de estos fondos. Y nuestra experiencia, y pensando nosotros, pues al final tienes dos vías. O te presentas a concursos que licita la administración para ayudar en la transformación del sector público, o vamos por la vía de presentarnos a convocatorias específicas para financiar proyectos propios, ¿no? Entonces, sí que se está produciendo esa colaboración público-privada, y creo que es un tema que se generaron expectativas de que finalmente de generar nuevos vías o nuevos mecanismos que todavía no han aparecido y no sé si aparecerán, ¿no? En esa línea que comentas, efectivamente, hay muchas expectativas, pero el problema es que hay incertidumbres. Claro. En ese sentido, quizá podéis comentar qué incertidumbres os parecen las más, digamos, las más graves o las que convendría despejar, y en ese sentido, ¿qué podéis proponer para avanzar? Si es que ya sé que es un momento que es precisamente de incertidumbre, pero alguno de lo que intuís que sería bueno de evolucionar y que facilitaría ese, digamos, nuevo ecosistema en el que permitiría desarrollar esos proyectos transformadores que comentaba Benigno. ¿Cuál es? No sé, Javier quizá tenga alguna idea al respecto. A ver, un poco, además enlazando con la pregunta anterior de colaboración público-privada, ¿no?
A ver, está muy bien, está bien pensado, existe una estrategia, hay unas áreas de actuación, dentro de esas áreas de actuación tienen que definirse proyectos transformadores, esa pirámide de arriba abajo yo creo que está bien planteada, ¿no? Y ahí es donde puede entrar perfectamente la colaboración público-privada, me refiero. Es decir, las necesidades del sector público de salud puestas encima de una mesa donde existen proveedores de tecnología, servicios y privados para ver las líneas de actuación, o sea, es decir, que la inversión que se vaya a hacer no se derive, estamos desgraciadamente muy acostumbrados a hacer demasiadas inversiones. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, Y perfecto. seguimos, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer demasiadas inversiones y que no terminan de aterrizar, ¿no? Luego, el definir pilares, áreas y proyectos transformadores conjuntamente, yo creo que es un punto fundamental, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que hemos hablado, compra pública, o sea, los mecanismos de contratación de la administración pública hoy en día, compra pública innovadora, concursos públicos, eso yo creo que hay que darle creemos que hay que darle, como decía Marcial hace poco, ¿no? Hay que darle un punto de una vuelta, una imaginación para ser sobre todo más rápidos. O sea, como no aceleremos, los presupuestos se marchan, la ejecución presupuestaria anual, entre que nos ponemos de acuerdo en cuáles son los proyectos transformadores en que se concursan, se establecen los consorcios adecuados para hacerlo, pues hemos perdido muchísimo tiempo y es un reto. El reto, uno de los inhibidores, por ejemplo, lo que mencionabas es eso, es decir, conseguir agilidad en la contratación y en la colaboración conjunta con un único camino y de aprovechar ese dinero. Es más, cuanto más aprovechemos en los primeros años, los 2 primeros años, estoy seguro que eso va a revertir. Es decir, que si realmente el sector salud consigue atraer proyectos punteros para esa transformación, pues a la larga, cuanto antes lo tengamos, mejor. Entonces, el reto principal, uno de los principales que vemos es eso, es la agilidad en la contratación y en aterrizar ese tipo de proyectos. Sí, por favor. Cuando te referías a incertidumbre, yo creo, por lo que veo, que las incertidumbres no están relacionadas con el qué. Es decir, proyectos e ideas, yo creo que tanto por parte del sector público como por parte del sector privado hay. Hay muchas. Entonces, en ese sentido hay mucho. Y a todos se nos ocurren, yo creo que lo decíamos al principio, ¿no? ¿Qué hay que hacer para avanzar, ¿no?, en la transformación de nuestro sistema de salud? Y entonces, las incertidumbres no son en torno al qué, sino en torno al cómo. El cómo vamos a gestionar esto, ¿no? Es decir, y poniéndome al lado del gestor público, pues oye, los fondos que ahora tenemos disponibles en los próximos 4 o 6 años son compatibles entre sí, ¿no? Estructurales y los NESEN, ¿vale? ¿Y cómo se pueden compatibilizar estos fondos? Dime cómo lo tengo que hacer, ¿no? ¿Cómo se llega al cumplimiento de esos hitos y objetivos que ya se han definido en un calendario tan reducido, efectivamente, con los mecanismos de gestión que se tienen dentro de la administración, ¿no? Desde el sector privado, el cómo es, bueno, fenomenal, sabemos cuáles son las inversiones a gran escala, ¿no? Pero ¿en qué se van a materializar? ¿Cómo se van a hacer llegar esos fondos al mercado? ¿Y cuándo? ¿No? Porque claro, es verdad que cuando decíais esto lo vamos a alcanzar, es decir, ¿qué reto tenemos? Es una oportunidad tremenda, pero es verdad que para poder ejecutar todos estos fondos, y creo que lo decía Benigno, todavía hay muchas respuestas que dar y retos porque realmente los plazos son muy ajustados y todavía hay muchas preguntas que faltan por responder, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente la incertidumbre está en torno al cómo y no tanto en torno al qué, ¿no? Sí, quería, no sé qué micrófono me funciona ahora mismo, pero no quería dejar de comentar sobre la colaboración público-privada, ¿no? Porque al final yo creo que en parte de esa colaboración tiene que ver también con ese reto que yo creo que es muy importante, que mencionaba Marcia y luego Javier también, de la sostenibilidad de los proyectos una vez finalicen los fondos, ¿no? Porque
Bueno, se supone que ahora tenemos fondos que nos tienen que ayudar a poner en marcha mecanismos y un nuevo escenario dentro de transformación digital, como bien se decía, que tiene que suponer un cambio en la forma de hacer y a lo mejor en el qué hacer también y en el qué no hacer, esperemos que un poco también. Pero claro, a veces nos centramos mucho en el propio desarrollo del proyecto y perdemos esa perspectiva, ¿no? De que al final tiene que ser un proyecto transformador y que tiene que tener sostenibilidad. Y esa sostenibilidad, como decía, tiene que venir de la colaboración público-privada y no solo en lo que tiene que ver con el proyecto tecnológico en sí mismo, sino con el uso de ese proyecto. Y algo mencionaba también Benigno con el dato, ¿no? Que ya lo estamos empezando a trabajar y tenemos proyectos europeos que se basan, ¿no? En ese uso de la información con el que podemos tener mucho retorno para el propio sistema, además de conocimiento, ¿no? Porque también si son proyectos que nos hacen ser más eficientes, pues nos van a permitir también hacer que sea sostenible el sistema, ¿no? Aunque siempre es un reto complicado nuestra sostenibilidad por las innovaciones y demás. Pero también creo que en esa parte de colaboración público-privada hay una cosa que en algunos momentos del pasado no hemos hecho del todo bien desde lo público, lo hemos aprendido y yo creo que lo tenemos que proteger, y es que hay parte del conocimiento y del desarrollo que tiene que es core, que nosotros tenemos que mantener, y lo mencionaba el gerente de SACIL, ¿no? Con el incremento también de los recursos humanos, hacía mención Luciano. Yo creo que es un reto importante, ¿no? El fortalecer y seguramente revisar nuestras plantillas, las categorías que tenemos, las que necesitamos, porque eso también nos va a dar fortaleza, no solo para el desarrollo de los proyectos en estos años que tenemos por delante, sino en el futuro, ¿no? Y que además no es incompatible con la colaboración de lo privado, pero sí que creo que en esa parte tenemos que buscar también ese equilibrio necesario, ¿no? Entre el desarrollo interno y la colaboración externa, que es imprescindible. Yo creo que no podemos hacerlo solos. Bueno, respecto a lo que estamos hablando, ¿cuáles son las incertidumbres, cuáles son las preocupaciones que tengo yo como gerente del Servicio Murciano de Salud? Las incertidumbres son, antes decía José Luis, ha llegado muchísimo dinero. A veces pienso, ha llegado demasiado dinero. ¿Cuál es mi incertidumbre? ¿Voy a poder gastarme todo este dinero? Los plazos que hemos comentado están muy ajustados en el tiempo y necesitamos muchas infraestructuras, tanto en recursos humanos como tecnológicas, para hacerlo. ¿Qué hemos hecho nosotros en Murcia? Hemos creado una oficina técnica de proyectos donde hay 5 personas dedicadas exclusivamente a ver dónde nos gastamos el dinero, cómo lo gastamos el dinero, cómo licitamos las obras, cómo hablamos con la empresa privada, cómo hablamos con el ministerio, cómo hablamos con Europa, para sacar adelante de todos estos proyectos. No queremos que se convierta esto en un caramelo envenenado. Es decir, a nivel de gestión, quiero decir, imaginaros que cuando llegue el final del tiempo que tenemos marcado para realizar los proyectos, imaginaros que el Servicio Murciano de Salud tiene 20 millones de euros que no ha ejecutado. Titular: el Servicio Murciano de Salud ha sido incapaz de gastarse el dinero que viene de Murcia. No queremos que se convierta en un caramelo envenenado. Por otra parte, muchos de los proyectos, por ejemplo, de nuevas tecnologías, en los proyectos INVEC, resulta que ellos te traen la máquina y va asociado a obras que tienes que realizar. Yo os traigo una resonancia, pero necesitas 6 millones de euros para poder montar todas las resonancias. ¿Tenemos ese dinero? Porque yo voy a Hacienda, voy a Función Pública, el dinero que hay es el que hay, el presupuesto que tienes es el que tienes y no más dinero. Entonces, muy bonito los fondos europeos, muy bonito todos los fondos de resiliencia, cuidado con ellos, que no se conviertan en un caramelo envenenado en el que nos tengamos que arrepentir. Trabajemos mucho, pongamos esta oficina a toda marcha e intentemos llegar al final, pero sabiendo lo que nos estamos jugando. Que he hablado y esto de regalo envenenado, yo como a mí me gusta polemizar, yo no estoy de acuerdo en que sea un regalo envenenado. Si no te vas a gastar los 20 millones o no me los voy a gastar, no los pidas y ya está, que el dinero, aunque parezca mentira, no se pierde. Esto es como me voy a gastar todo el dinero de este año en el presupuesto, que si no desaparece. No, o sea, esto es dinero que hemos puesto todos los españoles y para gastarlo mal, mejor no lo gastes, ¿no?
Y yo estoy seguro que Murcia se lo va a gastar y Galicia se lo va a gastar bien. Tampoco creo que haya ningún problema en la sostenibilidad de los proyectos, porque entiendo que todos estamos construyendo o haciendo proyectos sostenibles, porque la tecnología, evidentemente, además, viene para racionalizar muchas otras cosas. A lo mejor hay que pensar que si tú digitalizas y haces una transformación digital basada en la tecnología, pues a lo mejor dentro de 3 años o 4 te tienes que gastar más dinero en mantener esa tecnología, pero es que te estás ahorrando mucho dinero en otras cosas. Por lo tanto, si no hagas eso y quédate en formato analógico, cosa que se ha demostrado totalmente improductivo. Todas las empresas que no se digitalizan y hacen transformación digital acaban desapareciendo. En el caso de la sanidad pública no desapareceremos, pero le costará más a los ciudadanos porque al final somos los que pagamos, ¿no? Entonces yo creo que hay, bueno, que es yo creo que también lo que estamos diciendo, hay que gastarse el dinero de manera racional. Hay que, yo lo vuelvo a decir, debemos de tener ya todos, y el que no lo tiene ya está llegando tarde, claro, cuando llegue el dinero, en dónde gastárnoslo y tener un proyecto, además, desde todos los puntos, porque va a entrar dinero para unas cosas y para otras, pero al final es para darle una coherencia global a todo el sistema sanitario y utilizar las tecnologías para mejorarlo. Por lo tanto, yo creo que bienvenido sea todo ese dinero, y si se nos agolpa o no lo podemos gastar porque no tenemos recursos, es que estaremos siendo malos gestores. Que yo soy el primer mal gestor, porque lo que no tengo normalmente son recursos tecnológicos, me refiero a recursos humanos tecnológicos, pero quedará en mi debe, a lo mejor tengo que dimitir cuando termine este periodo. Esto por cambiar de palo respecto a la colaboración público-privada, yo creo que también el modelo es clarísimo y está escrito. Y es más, no lo cambiemos ahora, porque como la administración se ponga a cambiar ahora la manera que tiene que contratar, efectivamente terminarán los fondos, ya no habremos empezado a hacer el cambio. Pero lo siento, pero tenemos todos los modelos posibles. Y yo los voy a poner encima de la mesa de una manera rápida. Tenemos la contratación normal, que es, por cierto, no estamos en un modelo de innovación ahora mismo. Europa nos ha dicho que utilicemos la tecnología que ya tenemos y que tienen las empresas, que la compremos, si podemos, y de la forma más rápidamente posible, para hacer una transformación digital, ¿vale? Por lo tanto, no estamos en un proceso de innovación de modelos de compra pública, tecnología innovadora o compra comercial, que también, porque hay líneas en el PERTE. Pero yo tengo que comprar tecnología para transformar mi organización. No es una colaboración pública-privada, es, en este caso, que a mí me viene dinero para transformar la sanidad pública, es que me lo gaste y me lo gaste bien en tecnología consolidada. Y lo que tengo es que poner a competir a todos los proveedores para conseguir la mejor tecnología al menor precio. Y que esos proveedores, además, puedan ir orgullosos a todos los sitios diciendo, oye, con mi tecnología, en este caso Galicia, transformó su organización, ¿vale? Y ese dinero es el que nos está llegando directamente y está publicado o bien en el PERTE, dicho que se va a transferir a las comunidades, que además insisto que se ha hecho de una manera equitativa. Otra cosa es que el PERTE también, otra de las cosas que dice es inteligencia artificial, queremos ser los primeros en el mundo, entonces Europa invierte. Entonces ahí, como hay que hacer I+D, voy a poner dinero y no se lo da a las administraciones, lo que dice es misiones de inteligencia artificial, que están en el PERTE, que está publicado. Señores, por concurrencia competitiva, presenten proyectos en TRL4, es decir, en un nivel incluso que no está ni probado y que ni siquiera tienes que terminar con un producto de inteligencia artificial, sino con lo que termines. Yo te lo financio todo y puede ser un proyecto de 2 o 3 millones de euros y con lo que termines se lo dejas a todo el mundo para que pueda seguir avanzando en esto. Esto es colaboración público-privada. Nosotros estamos participando en una misión de estas de 3 millones, creo que son 3 millones, creo, en donde nosotros participamos en un cachito pequeño y en donde ha sido la empresa privada la que se lleva la mayor parte de esa inversión y nos ha querido a nosotros de colaboradores porque tenemos los datos y tenemos la gente que sabe validar esos datos. Entonces, podemos estar de acuerdo o no cómo se reparte. Si a mí me gustaría que, y hay modelos que en sanidad no se me ocurre alguno ahora, pero hay modelos donde se dice, como lo que quiero es fomentar que crezca, pues no sé, la industria pesquera, lo que hago es invertir en que venga una empresa privada y monte una piscifactoría, ¿vale? Y el dinero ya no queda en la administración, sino queda en el entorno privado y compiten ellos
O sea, competís vosotros en régimen de competitivo, valga la redundancia. Por lo tanto, los modelos están. Otra cosa es que nos gusten más o menos en cómo nos lo estamos gastando, pero también es cierto que la sanidad es mayoritariamente pública. También tiene sentido que la mayor inversión en transformación digital en España se haga sobre la administración pública. Bueno, yo lo creo, ¿eh? Dicho todo esto, que seguro que estáis en desacuerdo, pero así es mejor porque así polemizamos. Por pasar a otra cuestión y transmitiendo algunos digamos, conocimientos, más que eso, opiniones que están en el entorno, es que antes de la pandemia ya había una serie de, digamos, no diría problemática, de situación, en general en sanidad, digamos que se percibía de que había que hacer cambios para mejorar, y en particular dentro de la situación de las TIC en salud había elementos que se manifestaban de que había que dar un impulso en distintos aspectos que también se han manifestado, de recursos humanos, de las estructuras de, digamos, de gestión, de contratación, digamos, y que esos elementos, pues de alguna forma que están ahí, la cuestión que aparece es con esta serie de proyectos, tal como se están planteando, supongo que habrá que, veis que se puedan superar esas dificultades y pasar a una nueva situación con cambios organizativos y de dotación de eso, de personal y también de la propia desarrollo de un ecosistema con los clínicos y con los propios proveedores de tecnología. ¿Estáis en ese contexto? Supongo que sí, pero era porque lo contéis, ¿no? ¿Cómo estáis pensando abordar esa situación para lo que a lo mejor no hay fondos directos de los proyectos, sino que hay que proveerlos colateralmente? No sé. ¿Cómo lo veis? Yo creo que en eso ya estábamos, ¿no? Y si no estábamos, mal vamos a poderlo hacer ahora. Es verdad que, bueno, como todo siempre hay impulsos. La pandemia ha sido un impulso muy importante, antes también se ha mencionado, porque al final alineamos muchos recursos y mucho esfuerzo en que las tecnologías nos ayudaran. Y yo creo que eso ha fortalecido las plantillas. Bueno, seguramente todavía nos queda mucho por fortalecer, pero sí que nos ha puesto el foco en esa necesidad. Y yo creo que había una apuesta, yo hablo también por Cantabria, ¿no? Que inauguramos la legislatura con una Dirección General de Transformación Digital y la voluntad era clara y evidente, era convertir en un eje transversal la transformación digital, un eje fundamental para el sistema sanitario en el que todo lo que fuéramos haciendo, y si queréis empiezo por lo último, que es la eutanasia y el desarrollo de ese derecho, lo estamos haciendo basándonos también en la tecnología. Es decir, todo lo que tenemos hecho, más todo lo que nos queda por hacer, sea rehacer cosas que ya teníamos en marcha, tiene que pasar por la transformación digital, porque es la que nos permite dar saltos, ¿no? Y ese es el mismo reto que nos plantea los fondos, ¿no? Con lo cual, ahí yo creo que lo que nos cabe es sobre todo continuar con ese esfuerzo y con retos. Y luego hay algunos que, claro, que son más difíciles que los tecnológicos, ¿no? Que muchos son a veces de negociación en mesa sectorial y de cuestiones laborales que también hay que afrontar y que coger el reto, pues que hay de nuevas categorías que crear, que hay categorías en las que hay que ser exigente con los requisitos de entrada, así que tenemos que cualificar bien todo el sector, igual que en otros aspectos de la administración, no solamente en el TIC, pero en el TIC de una manera clara, y ahí hay que también dar el salto y formalizar muchas de las cosas de las que hablamos y a veces no tenemos del todo reguladas y ordenadas, ¿no? Pero vamos, que yo creo que ya estábamos y que desde luego ahora mismo es una oportunidad que lo que nos ayuda es a empujar, ¿no? Esa estructura que es imprescindible. Yo creo que aquí, y bueno, el foro es de gobernanza TIC y se va a hablar después, y mañana
también el establecer la gobernanza interna, ¿no?, dentro de nuestras propias organizaciones, servicios de salud, igual que en el conjunto del sistema, y hay mecanismos, está la estrategia y hay otros mecanismos que nos pueden ayudar, ¿no?, a ordenarlo, es básico, tanto desde el punto de vista más técnico, ¿no?, de cómo tomar decisiones. Alguien decía antes, ¿no?, que igual tenemos hasta 300 sistemas, pues lo benigno, ¿no?, porque también los hospitales tienen vida propia, ¿no? Ordenar, no digo homogeneizar ni que todo sea igual, pero sí el establecer criterios comunes o por lo menos diálogo y hacer esa gobernanza, a mí me parece clave. Nosotros lo estamos haciendo con un comité técnico de tecnologías y también hay que construir la gobernanza, digamos, más gerencial, ¿no?, de implicar al conjunto de las organizaciones, de los centros sanitarios y del servicio de salud, dicho desde la perspectiva de una comunidad, con los proyectos TIC, porque al final, si no hay esa alianza de los directivos, la parte más, digamos, más técnica, tecnológica y los clínicos, esa conjunción es la que nos va a hacer avanzar más rápido. Y ahora que estamos hablando además de que es verdad que la agilidad va a ser uno de los retos fundamentales, definir bien esa gobernanza, como en casi todo, es muy relevante. Yo añadiría lo que ha dicho Celia, que había transformación digital antes del COVID, desde luego el COVID la ha acelerado de una forma exponencial. Y quería una anécdota. La primera vez que me reuní con todos mis subdirectores, fui allí, llegué allá a la gerencia, estaban todos los subdirectores, le di la palabra a mi subdirector de tecnologías de información y comunicación y me dice, no, déjame para el último porque estoy transversal a todos. Y es cierto, las tecnologías de la información son transversales para todos y son necesarias tanto para el clínico, que es el que va a ver al paciente, como para el ciudadano. Son importantísimas para que podamos desarrollar y que tengamos una sanidad distinta y mucho mejor. Yo añadiría esta frase. Bueno, yo respecto a eso, efectivamente, como no seamos capaces de potenciar los perfiles de tecnologías, además no solo tienen que potenciarse, sino que tienen que especializarse en los años venideros, pues tendremos un gran problema. No se puede decir que dependemos de las TIC y después que las organizaciones no sean conscientes del valor que ponen esos profesionales, ¿no? Yo tengo la sensación en la pandemia que se ha valorado mucho lo que se ha hecho en tecnologías, pero precisamente por ser ordenados, por ser eficientes y por protestar poco. No ha sido especialmente el sector que sea estando infradimensionado, que haya donde en departamentos tremendamente desordenados. Precisamente ese caos ha traído más recursos. En los departamentos tecnológicos me parece que ha sido al revés. Yo creo que seguimos ahí jugando con fuego como organización. Sí que es cierto que contamos también con un sector empresarial y unos servicios en el exterior muy profesionalizados que nos ayudan mucho, pero el conocimiento, la gestión y el expertise en cualquier organización tiene que estar en la casa. Entonces yo creo que ahí falta bastante sensibilidad, muy probablemente porque, parece que lo de la tecnología se hace rápido, fácil. Cuando hay problemas, la culpa normalmente es de los sistemas y no de otras cuestiones. Y yo creo que esa más reflexión no la hagamos, tendremos dificultades. Sí que es cierto que pues, cuanto más digitalización, cuanto más transformación digital, cuanto más necesidad de apoyo tecnológico haya, pues más surgirá esa necesidad. Pero yo creo que como nos espabilemos, tendremos algún que otro problema. Sí, yo, bueno, por completar un poco lo que se ha dicho, efectivamente, aparte de los cambios en estructuras organizativas, creo que esto compete al sector público, no en nuestro caso, ¿no? En cuanto a la capacitación y la disponibilidad de recursos dentro de la casa con conocimiento, creo que es clave. Y yo añadiría que además creo que los próximos años, por los próximos 2 años, lo que sí que creo que va a ser necesario es reforzar la coordinación. Es decir, creo que entre las administraciones se os va a pedir
un esfuerzo importante en coordinación, en colaboración, en compartición de conocimiento, de mejores prácticas, ¿no? Para intentar trasladar, antes lo comentamos al principio, ¿no? Es decir, se fomenta en este caso con estos fondos proyectos transformadores, ¿no? en 10 áreas, en temas muy concretos, pero no todas las comunidades autónomas están en el mismo estado de madurez, ¿no? Con lo cual yo sí que creo que en los 2 próximos años se van a requerir esfuerzos importantes en coordinación y sobre todo de generosidad entre administraciones, ¿no? Para compartir mejores prácticas y seguramente a lo mejor hablar más, que no digo que se hable poco, pero más de lo que, entre administraciones de lo que se está hablando hasta ahora, ¿no? No sé si Javier en la distancia quieres añadir algo. Bueno, dos comentarios solamente por reforzar un poco el criterio. Es decir, la pandemia, una de las cosas que ha demostrado es que cuando se inyecta dinero, inversión y se apuesta por el sector salud, pues el sector salud ha respondido a toda la sociedad, ¿vale? O sea, ha respondido además muy fuertemente. Yo creo que ha sido un apuntalamiento de nuestro sector muy fuerte y que toda la sociedad lo reconoce, ¿no? Hemos tenido una oportunidad bueno, donde nos hemos jugado la vida y todo el sector salud se ha jugado la vida conjuntamente con la sociedad y tanto por la parte tecnológica como por la parte sanitaria apostado, ¿no? Yo creo que ha sido un reto y ahora creo, o debería ser así, antes existían iniciativas, ahora va a venir más dinero, van a multiplicarse esas iniciativas, o sea, lo que ha cambiado totalmente es el perímetro, o sea, ahora mismo se ha dispersado todo, el teletrabajo, toda la teleasistencia se ha incrementado muchísimo y lo que hay que hacer es con esa inyección de dinero que se ha demostrado ya en nuestro sector, que realmente si se apuesta se obtienen resultados, el reto próximo va a ser principalmente talento, lo habéis dicho, es decir, personas. Las tecnologías existen, hay tecnologías más maduras, menos, evolucionarán. La inyección de dinero ayudará a que la tecnología y servicios españoles vayan creciendo en eso, por supuesto, pero lo que tiene que crecer drásticamente es los profesionales, el talento TIC dentro de la sanidad que ayude a hacer eso, ¿no? Hay que potenciarlo totalmente y es un poco, tiene que ir orientado muchísimo toda la inversión que se ponga ahí, ¿no? Se están haciendo, hay diversidad, o sea, está claro que hay 17 comunidades, cada uno tiene su nivel de madurez, ¿no? Yo creo que cada uno tendríamos que hacer un mapa de demanda temprana, esa priorización y ese mapa de demanda temprana para empezar a abordar los proyectos que nos vienen lo antes posible, pues debe incluir no solamente tecnologías innovadoras, sino servicios utilizando las tecnologías actuales y sobre todo capacitación y formación al máximo. Tenemos 20 minutos para cubrir los 90 de la sesión y me gustaría pasar la palabra a la audiencia porque seguro que hay comentarios, ideas, sugerencias que podéis manifestar. José. No se oye bien. No se oye bien. Voy a preguntar a parte de si en el presupuesto del año 2022 se ha incrementado el presupuesto del plan de TIC. Sí, tengo que coger el micrófono, José Luis. Sí, vamos, sin duda sí, claro, porque primero porque hay fondos y tenemos que contemplar esos fondos. Había proyectos que ya estaban lanzados, por lo menos estoy hablando de nuestro caso, ¿no? Que estaban en marcha y lanzados ya y que tienen que continuar, y algunos que han surgido sobre todo, ¿no? A raíz de la pandemia. Nosotros fijamos una parte importante, ¿no? del crecimiento en inversiones en lo que son proyectos TIC. Vamos, y el reto fundamental va a ser hacer esa gestión eficaz, ¿no? De ejecutarlo
en tiempo y forma, como ya estamos comentando, pero bueno, que esa es la parte de la tarea que nos compete, sí. Por mi parte, exactamente lo mismo. El incremento de presupuestos es basado básicamente en lo que viene de fuera y es lo que vamos a poder intentar ejecutar. El dinero es el que hay y es lo que tenemos. Pues, que me puedo equivocar en 1 millón arriba, 1 millón abajo. Nosotros manejamos el presupuesto habitual, que como digo yo, como no me den esos fondos propios, arranco y en esto se ha mantenido. Pero bueno, mantenerse es... a mí no me parece mal, en el sentido de debemos de ser un crecimiento similar a lo que a lo mejor tiene el país para mantener lo que tenemos. Seguimos utilizando o nos han asignado fondos todavía el periodo 14-20, que aún no seguía habiendo, de digitalización, y son sobre 5 millones. De los fondos de REAT, así también repasamos todos los fondos, que son, la verdad, para hacer un estudio, que llegaron el anterior año, pero a última hora, parecía que había que gastarlos en el 2021, pero son fondos que se gastan entre 2021 y 2023 y son deslizantes. Seguimos teniendo los 18 millones porque, por prudencia, lo que os decía, llegado y sabiendo que eran hasta el 23, no los hemos lanzado a la espera de hacer las contrataciones adecuadamente y están esos 18 millones y ahora nos llegará, que también, pues se decía, se están produciendo transferencias, pues se decía que ahora todos tenemos dinero, nos llegarán los 12,4 millones que nos corresponde del Ministerio, de fondos que ha conseguido mover, no a través de Next Generation, que sí que se transfirieron para los temas de las resonancias, DAC y demás, pero no aquí, que se iban a transferir, pero finalmente parece que hubo que gastarlos en otras cuestiones. Son fondos del Ministerio asociados al uso, a los temas del uso racional de medicamentos y fueron 12, en el caso de Galicia son 12,5 millones, que fijaros, están el 50% condicionados a proyectos de farmacia hospitalaria, gestión o a proyectos de integración con proyectos del Ministerio, que está muy bien, es decir, hay un 25% que te los tienes que gastar sí o sí en los proyectos de interoperabilidad de la historia clínica, etcétera, etcétera. Y el otro 50% lo que nos pidieron fue proyectos tractores de transformación digital asociados a 2 o 3 líneas, en donde cada uno puso foco en donde creía más adecuado. Pues también tenemos fondos propios. Nosotros, por ejemplo, uno de los proyectos que dijimos es, nosotros estamos en la digitalización y empleo de la inteligencia artificial en el ámbito de anatomía patológica. Ahí vamos a invertir un conjunto de dinero. Estamos en la digitalización de los centros de salud para evitar lo más posible la iteración con papel Digo, con papel de fijaros, de que en un kiosco puedas sacarte tú, llegar allí con la tarjeta sanitaria virtual, sacarte, por ejemplo, el parte edite que ya te ha hecho el médico, si no tienes la oportunidad de tener tu llave y sacártelo desde tu casa, ¿no? Hay gente que no tiene la acreditación. Pues hemos puesto el proyecto en eso y nos han dicho que entraba perfectamente en la línea de transformación digital. Teníamos un proyecto de UCIs que se cayó, de digitalización de las UCIs, porque no cabían los 12 millones y pico. Y ahora nos llegarán, bueno, están ahora negociándose los fondos 21-27, pues os digo, que estamos todas las comunidades viendo, pues los de 21-27 son la otra parte de la tortilla que queda, o sea, los de Next Generation, pero los normales. Que os decía que ahí el 40% nos han dicho que tienen que ser asociados a líneas de digitalización, por lo tanto vuelve a ser un dinero importante y nos han dicho que en teoría hay más dinero, o sea, si en el 14-20 teníamos 20 y pico millones, pues que ahora que no saben qué va a ir, pero que pidamos más porque bueno, hay más dificultad para gastar en esa línea que en otras, ¿no? Como han dicho que las construcciones es más complicado, pues en esto, y es lo que se está negociando ahora mismo en el buen sentido de decir, en esto lo vamos a gastar y que hemos dicho nosotros. Nosotros tenemos ese proyecto de la octava área de salud digital, que son 105 millones, con también construcción de un edificio, que eso es lo de menos, y es lo que hemos puesto ahí. Le hemos dicho, nosotros vamos a toda la parte digital a ponerla ahí. Este año, si al final se acaba negociando con Europa adecuadamente esos fondos, acabará llegando una parte. O sea, es factible que en el año 2022 tengamos un cachito de esos fondos que se ejecutarán hasta el 2027.
Vale. O sea, yo creo que he repasado todo. No, Sí, es que sí, sí, parece sí. que Galicia ha incrementado los fondos y Murcia no. No has incrementado los fondos, has seguido trabajando, ejecutando lo que tenías detrás. Es por polemizar también, como a ti te gusta. No, digo, no, pero incrementar fondos, no sé a qué te refieres incrementar fondos. La pregunta era si habías incrementado los presupuestos. Hombre, Era esa la pregunta, ¿no? Yo creo que he dicho que tenemos 20 millones más que el anterior año, pero si no lo digo. Lo que he ido explicando es cuáles son las fuentes de financiación y a ese contestado que probablemente este año vengan más. Y he dicho otra cosa más. Muy probablemente esos 20 millones a mayores no los gastemos todos este año, porque los puedo deslizar al siguiente. Pero a lo mejor por ser demasiado preciso, he sido un poco conciso. Esa era la pregunta. Si estamos ya planificando el 22, deberíamos haber supuesto que va a venir un importe importante, un dinero importante, O sea, y habrá que incrementar el presupuesto TIC, que lo vamos a ver el 1 de enero porque esos son datos que se publican, con lo cual podemos saber entre todas las comunidades cuánto hemos incrementado el presupuesto. Esa era la pregunta. Efectivamente. Gracias. En cuanto se pase el debate parlamentario, creo que en todos los casos será cuando se concretará, aunque bueno, pues podemos avanzar sobre los anteproyectos. Todos los fondos europeos se incorporan a los presupuestos, más los presupuestos ya comprometidos en proyectos plurianuales o algunos de fondos propios también, ¿no? Yo creo que ahí estamos. O sea que el incremento para el año que viene se va a producir, casi estaría, bueno, lo podemos casi asegurar todos, ¿no? En todas las comunidades autónomas y en todos los servicios de... Sí, es que eso también va a aclarar, nos van a llegar a todas las comunidades autónomas. Yo he dicho que es un reparto equitativo, salvo lo que es fondos de regionales, que o se los llevará, en este caso Sanidad, o se los llevará el resto de la administración pública de Murcia o demás, que eso será una pelea que el gerente o nosotros tendremos que hacer y que no se lo lleve la otra parte de la administración. Vale, ese es el tema, pero vamos. Yo estaba queriendo precisarlo. Bueno, me toca. Bueno, aquí nos hemos quedado todos con una cierta incertidumbre. ¿Tendremos dinero? ¿No tendremos dinero? ¿Os vais a tener que matar entre vosotros? ¿Va a haber un dinero que realmente se traduzca en valor y resolviendo temas? Pero bueno, ahí lo dejo y como tú bien decías, en enero sabremos cuál es la situación que tenemos. Yo quería haceros una reflexión. Vamos a ver. Una de las cosas que ha puesto en evidencia también la pandemia, y parece que ya se nos olvida, son fisuras importantes en la gobernanza del sistema. Gobernanza del Sistema Nacional de Salud, no de las comunidades autónomas, o sea, no de Galicia, no de Murcia, no, del Sistema Nacional de Salud del que todos somos parte y que justifica nuestra existencia. Que una cosa es que esté descentralizada su gestión y otra cosa es que perdamos lo que es la identidad de un Sistema Nacional de Salud como institución. Y en ese marco, lo que a mí me preocupa es que estoy viendo la discusión sobre el debate económico de cómo cada comunidad autónoma tiene una realidad, como muy bien habéis dicho, cada comunidad autónoma ha ido desarrollando sus proyectos y eso también se ha traducido en lo que ha sido la primera fase de experiencia como sistema del proceso de digitalización en España, es decir, de los últimos 15 años. La experiencia de la utilización de los recursos, los procesos de toma de decisión nos han llevado a una diversificación posiblemente bastante ineficiente en algunos campos, con unos problemas de coordinación, de interoperabilidad y de integración importantes que estamos enfrentando ahora. Mi pregunta es, si nosotros no transformamos la institución, si nosotros partimos de los mismos modelos de gobierno del Sistema Nacional de Salud que se ha estado operando hasta estos momentos, es muy probable que cuando hayamos gastado esos fondos nos encontremos con un sistema que, según las decisiones que tomemos ahora, sea un sistema mucho más coordinado, integrado y por tanto eficaz y eficiente, o sea un sistema o múltiples sistemas donde la variabilidad sigue siendo la tónica dominante y por tanto tendremos el mismo tipo de problemas. Solo una pregunta, ¿no? Si la pregunta, esto es una reflexión mía que podéis estar o no de acuerdo. Mi pregunta es, ¿podéis por favor decir uno o dos proyectos a nivel de sistema, no a nivel de comunidad autónoma, sino a nivel de sistema, que sean absolutamente críticos de abordar para que realmente demos un salto cualitativo en la digitalización del Sistema Nacional de Salud?
no las UCIs aquí o las... Yo, o la yo te anatomía. contesto rápidamente. Sí, no, yo pero te si me contesto contestas rápidamente. Yo te contesto rápidamente, no sé si rápidamente. va a ser una Somos el respuesta. país de somos el país de Europa más digitalizado. Yo no sé si lo sabes nombrar, yo tampoco, quién tiene la receta electrónica interoperable que tiene España. La receta... Vale. ¿Quién ha sido el primer país en Europa en tener el certificado digital ahora europeo funcionando en todas las comunidades? En todas las comunidades. ¿Y quién ha sido, aparte de ser los dos segundos o terceros en porcentaje de vacunación, porque la gente se ha ido a vacunar, quién ha sido el país que ha tenido la información de la vacuna de Madrid en Galicia o al revés tan rápidamente como nosotros? ¿A Entonces- dónde voy yo? Que se puede poner un problema de que España tiene 17 comunidades o, como decía yo, 300 sistemas. La realidad, y yo lo decía al principio, es que en España la digitalización se ha hecho de forma muy barata y de forma bastante Vale. efectiva. Porque, ¿cómo es? Tú puedes estar de acuerdo o no, pero también te tienes que comparar. Francia está con el papel. Tenemos un proyecto de interoperabilidad de la historia digital. Es decir, yo lo que quiero decir es que bendito problema, dentro de que nos gustaría estar más coordinados, bendito problema, el problema tecnológico en España. A lo mejor podemos empezar a discutir porque las 17 comunidades tienen prestaciones distintas sanitarias. Yo Que creo también. que Habría que empezar por ahí. O sea, resumiéndolo- digo, no resumi- convirtamos el problema. Yo creo que la tecnología, de hecho, lo que ayuda es a homogeneizar. Vale. Es decir, si tenemos una ventaja competitiva es que cuando queramos homogeneizar, y se ha demostrado, la tecnología Perdona, que despliega en España ayuda. ¿Me dejas hacer un comentario sobre esto que me estás comentando? Es que es cierto, efectivamente, los ejemplos que acabas de poner es el impacto tan brutal que se tiene cuando hay un alineamiento. El certificado ha sido un alineamiento y ha sido un alineamiento con un impacto brutal. Estamos totalmente de acuerdo, a eso me refiero. Y lo que me refiero es que de los distintos proyectos que en estos momentos cada comunidad autónoma está desarrollando, ¿cuáles son las estrategias que estamos pensando como sistema para que del valor añadido que se está haciendo en una comunidad autónoma ante una solución que es eficaz y es eficiente, se pueda inmediatamente traspasar a otra comunidad autónoma y viceversa? Es decir, en las medidas y en los modelos de acuerdo entre comunidades, de acuerdos en el interterritorial, para esa fortaleza que podemos tener todos juntos y que todos los ejemplos que acabas de poner tienen que ver justamente cuando se han tomado esas decisiones, y entre ellos la receta, Sí, la lo que digo receta es que estamos electrónica. Mira, ¿Me explico? me Esa pasó es la mi pregunta. compañero murciano el tema para que volviese a Pues decir otro pásaselo al proyecto. murciano que nos lo cuente. El espacio de datos. Claro. Bueno, Claro. pues estamos todos de acuerdo y hemos firmado en el territorial que hay que ir a un espacio de datos federal. Nos ha costado medio telediario que ninguno lo ha discutido. Y la O sea, interoperabilidad de la historia clínica, que es una asignatura Claro, con lo la que que pasa- llevamos 20 años. Ahí estamos. Sí, pero digamos que ahora hemos aprendido mucho también. No es que sea nuevo, que ya sabíamos que lo de poner la receta a todos iba a mejorar mucho, y hemos tardado muchos años también porque nos faltaban también recursos, o sea, porque aquí todo va unido, o sea, lo hemos ido haciendo a veces a manivela también las cosas, ¿no? Lo que estamos diciendo entonces es que tenemos la gran suerte en este momento de que gracias Tener a la fondos. experiencia vivida en esta pandemia hay temas como por ejemplo el espacio de datos, que sin lugar a dudas es una de las acciones más relevantes que este país tiene que enfrentar y que con toda seguridad lo haremos, y si lo hacemos bien hecho será un éxito, no cabe duda. Nos quedan solo 5 minutos, menos ya. Y había una petición de palabra. Allí. Es esa. Ahora, soy Marisa Felipe de Dedalus. No, un punto que habéis mencionado todos y que yo creo que es muy importante es la transparencia. Decía Beni, es verdad que a veces depende de la agilidad o de la documentación de la estrategia que hace cada comunidad, pero a mí algo que me gusta a nivel nacional es que cada vez que se ha ido avanzando en los fondos, pues se han ido publicando documentos que nos daban visibilidad al mercado de cuáles eran los proyectos, y ahora con el PERTES un documento muy detallado. ¿Se ha hablado en la interterritorial de potencialmente hacer documentación parecida a esta para dar visibilidad de los proyectos que vais a hacer en cada comunidad? La verdad que la interterritorial van los consejeros, entonces a veces esta información no nos llega claramente a los gerentes, ¿sabes? Entonces se lo preguntaré a mi consejero y te responderé. No, pero porque a ver, yo como proveedor
a nivel general creo que es interesante para nosotros conocer en qué estáis pensando. Hombre, tenemos muchos foros en los que lo comentamos, pero como bien decís, y bueno, Beni, tú comentabas antes que los proyectos han ido yendo y viniendo en función de que los dineros subían y bajaban, entonces sería interesante, pues nosotros cuando preparamos también nuestros planes o vemos cómo podemos invertir en hacer soluciones que se adapten a los proyectos que lanzan las comunidades, sería un poquito más fácil nuestra vida si tuviéramos una visibilidad mejor. En todo caso, las comunidades también estamos dando información sobre por lo menos las líneas en las que vamos a trabajar, ¿no? En nuestro caso, y supongo que en todos los demás, en el proyecto que se ha hecho de Cantabria, Cantabria Reactiva, para, digamos, que reunir los proyectos en torno a los fondos europeos, se establecen, creo que son 22 líneas de trabajo en la que se van a marcar los proyectos, ¿no? Claro, hay una parte de los proyectos que como tienen que ver también con esas conversaciones en el entorno de la estrategia de salud digital y de la comisión que hay también del Consejo Interterritorial de Salud Digital, pues hay esa parte de concretar, que yo creo que es algo que hemos comentado por lo menos algunos, si no todos, de que hace falta ya centrar, ¿no? Centrar los proyectos en las líneas por todo, porque los plazos al final se nos van y porque también necesitamos, y el mercado también necesita esa orientación, ¿no? para poder prepararlo. Pero yo creo que estamos ya en el momento de la luz, ¿no? Bueno, estamos en el último minuto y medio. Aquí no es como en el fútbol, no puedo añadir 3 o 5 minutos porque tampoco ha habido cambios en los protagonistas. Pero bien, creo que ha quedado de manifiesto el interés del tema, como estamos en una situación única que además plantea todos los retos que se han puesto de manifiesto y también las oportunidades de cara al futuro y que va a ocupar los próximos 6 años y más. Porque espero que no sea un efecto Expo 92 que dure nada más 6 meses y genere un pico y luego cueste recuperar. En ese sentido, agradecer muy mucho a los ponentes por su participación, sus ideas y toda su experiencia en este punto, por supuesto a la audiencia y las preguntas que se han planteado. Y seguramente quedarán otras muchas que tanto en los pasillos o en el contacto que tengamos y a lo largo de las sesiones de estas jornadas pues podremos tratar. Muchas gracias a todos los que estáis aquí y los que habéis seguido a través de internet. Gracias. Gracias. Adiós, Javier. Gracias a todos.